Conversemos hoy de la forma versus la función y veamos este caso particular y especulemos acerca de él. Veamos esta mordida cruzada anterior y apoyémonos un poco en algo que hemos llamado el análisis referencial comparativo. Vamos a pararnos ópticamente, teniendo este plano clusal paralelo a nuestros ojos. Vamos a apoyarnos en ello y vamos a ver este hueso basal. Ignoremos un poquito el hueso alveolar y parémonos y comparemos haciendo una perpendicular a plano clusal de este hueso basal versus este hueso basal, donde seguramente usted podrá hacer algunos análisis con respecto a esta perpendicular a plano clusal. Entonces, en esa medida, veamos esto y veamos, para comenzar este proceso especulativo, como tiene que nacer la ciencia, como tiene que nacer el diagnóstico, como tiene que nacer muchas cosas. Comencemos especulativamente, entendamos este centro del hueso maxilar, apoyémonos en esta papila incisiva, apoyémonos en este rafe medio y establezcamos esta línea media dental como la línea media ósea, seguramente. Y apoyémonos en esta sínfisis mandibular, en esta depresioncilla que hay acá, y establezcamos este centro de la maxila, de la mandíbula, perdón, y apoyémonos un poquito por este lado y entendamos que hay una desviación hacia este lado de algunos dientes, de estos dientes que han tenido que entrar un poquito, pero que en el fondo el centro de la maxila, de la mandíbula, perdón, es este. Intercuspidemos de nuevo los modelos, así se hace el diagnóstico. El diagnóstico se hace con 1000 ayudas diagnósticas y se hacen especulaciones. Entonces veamos de nuevo esto y veamos esta enorme desviación de la línea media ósea. Pero también quiero que veamos esta enorme relación molar clase 3, esta. Y que tratemos de hacer en ese análisis presuntivo, llevar a este paciente a una relación molar clase 1 por este cóndilo y clase 1 por este cóndilo. Veamos esto, hagamos este análisis especulativo, hipotético, y veamos esto. Y veamos qué tenemos. Y sería muy interesante que de una vez empezáramos a especular acerca de qué importante sería si en determinado momento, o incluso hoy, estos 6 inferiores se llevaran hacia vestibular. Yo quiero que no perdamos esto y que veamos esto por este lado. Que veamos esto por este lado. Yo quiero que veamos esta relación molar. Veamos estas cúspides, veamos esto y veamos esto. Para este análisis, ¿cierto? Veamos quiénes son estos 6 y veamos qué favorabilidad podrían presentarle la expansión de estos 6, de pronto este primer bicúspide, este segundo bicúspide. ¿Qué favorabilidad podría presentarle la expansión del hueso mandibular o la expansión alveolar? No hablemos de expansión del hueso alveolar, hablemos de la expansión dental y entendamos de pronto que estos 2 dientecitos, de repente no habría que vestibularizarlos. Ahora hablaremos del Wala raíz, de qué tenemos aquí, aunque esto es un modelo que seguramente ha sido recortado de cualquier manera y que de repente no nos va a permitir, pero vamos a apoyarnos en este hueso alveolar para que entendamos el Wala raíz como un componente esquelético que hay ahí donde podríamos pensar en vestibularizar en llevar estos posteroinferiores. Sin embargo, esto es un caso, vamos a discutir, vamos a hacer hipótesis nada más, vamos a despertar
el análisis espacial mecánico, vamos a hacer un análisis espacial geométrico vamos a desarrollar geometría proyectiva. Entendamos que de repente hoy existen unas herramientas que son unos tornillos desarrollados por la Casa Forestaden, aunque ya vencieron patente, ya los fabrica la Casa Leone y la Casa Dentaurum. Entonces, es esto, en la Casa Dentaurum se llama Variety. Esto es un tornillo para poder hacer una expansión, este no es de este caso, esto es un tornillito que me encontré, que es una especie de arco lingual expansivo que puede estar puesto de esta manera, de pronto sin tocar estos dientes, estos dos bicúspides, y tener esto de repente y tener una expansión, tener esto para conseguir una expansión anclado, cementado en los 6. Y preguntémonos, ¿quién sería la expansión transversal del hueso maxilar? A propósito de ese autor en Sudamérica, Carlos Barberi, que dice que lo que hay que hacer es ortopediodoncia, que hay que pensar primero en el tamaño de las arcadas dentales, dice Barberi en Sudamérica, que lo primero es tener un par de arcadas acordes para que puedan convivir en correspondencia biunívoca. Sin embargo, este paciente, ya usted vaya desarrollando sus teorías, las teorías suyas de cómo manejaría usted esto, si es ortodoncista o si es ortopedista maxilar, y vamos entendiendo cómo manejaría usted este caso. Yo vengo proponiéndole que hay una estrechez esquelética, de hecho no le he dejado ver esta toma oclusal de este caso, que sería bueno que viéramos esto también, para tomar decisiones y viéramos que aquí hay una insignificante estrechez transversal en el sector anterior y que de repente tenemos una distancia intermolar muy cómoda de 35 milímetros. 20, el 30 no está así dibujado porque por alguna razón no lo dibujaron. Aquí está el 35 y veamos esta distancia intermolar con 35 milímetros. ¿Cierto? Veamos que esta distancia intermolar no debiera, a propósito de ese mismo análisis, no debiera moverse y que de repente si se quisiera expansionar acá, debería usarse un tornillo en abanico, un tornillo excéntrico, un tornillo que tiene una bisagra atrás, poner esa bisagra por aquí a la altura de los 5 y poner una bisagra y poner un disyuntor Camarragno de la casa Leone, que se llama Ragno y que puede ayudarnos a expansionar en el sector anterior, que podría irle muy bien a este paciente porque, aunque no lo dije, cuando hablaba del análisis referencial comparativo y me paraba en este hueso basal, muy seguramente aquí hay una depresión enorme del hueso maxilar y por consiguiente podría favorecerle la espina nasal anterior, el conseguir una expansión en el sector anterior, no pensar en la distancia intermolar que se ve supremamente amplia aquí en este momento, mucho más si lleváramos esto a una relación molar clase 1, como hacíamos el ejercicio hace un rato, ¿cierto? Entender esto. Y entender que de repente lo que hay es que expansionar en el sector anterior y hay que expansionar con este tornillo Variety, con este tornillo, con este expansor dental inferior, que se llama expansor dental inferior y que se debe activar con protocolos lentos. Esto siempre se me olvida decirlo. Esto no es un Jairas, aunque Jairas es una sigla de higiénico appliance, en inglés, una sigla en inglés de aparato higiénico. Esto es un tornillo para expansionar lentamente, es decir, para producir estímulos cada 20 días, un tornillo que no tiene nada que ver el paciente con él y que tal vez el que debe activarlo es el clínico cada 20 días que lo visita el paciente y conseguir alguna expansión alveolar. No inclinación axial. Si usted maneja este tornillo, sea este el momento de repetirlo, si usted maneja este tornillo con protocolos de 2 o 3 veces por semana, usted lo único que está haciendo es inclinando dientes en su alvéolo con altísimo margen de residuo, eso no sirve para nada. Este tornillo solo está hecho para activarlo con protocolos amplios, intensos, cada 20 días, en su defecto cada 15 días, ¿cierto? Pero es un tornillo para hacer una expansión alveolar, un fortalecimiento alveolar. Son estímulos supremamente leves que caerán sobre la corona clínica, estímulos supremamente leves que caerán aquí en la corona clínica y que harán una transducción energética al campo radicular, al componente radicular, donde se expresará un cambio de energía y un fortalecimiento alveolar con esos protocolos lentos. No reabsorción a posición, que parece ser
que es lo único que conocemos, no. Estímulos supremamente leves para que se produzca un fortalecimiento del hueso alveolar, crecimiento del hueso alveolar inducido, crecimiento inducido. Entonces, pensar en desarrollar este arco con miras a ver a dónde nos llega. Ahora, este paciente es posible que necesite de muchas terapéuticas interdisciplinares. Esto no se puede resolver solo con la odontología. Es posible que esto sea víctima o que sea victimario, que este sea el origen del problema o que este sea la respuesta de un problema que puede estar en los ojos, que puede tener un globo ocular mayor, puede haber aquí, y es muy bueno que observemos esto. Voy a poner estos modelos bien equilibrados y bien iluminados enfrente de sus ojos, con el plano oclusal a la altura de sus ojos, y usted va a empezar a hacer este análisis y va a empezar a observar esqueléticamente esta entidad va a empezar a mirar esto esqueléticamente, y va a seguir mirando y va a brincar su mirada. Ya voy a quitar las manos para no distraerlo, y va a seguir mirando esto. Es decir, va a mirar estas dos entidades y va a ver la simetría o asimetría que exista en esta pared, mandíbula maxila, en esta pared y en esta pared, ¿cierto? Si usted empieza a observar esto, yo le pongo la cámara bien equilibrada, usted de repente entiende o que este hueso, todavía no tenemos otras ayudas diagnósticas, no tenemos sino esto, estamos partiendo de unas especulaciones. Aquí lo primero que tendríamos que llegar a especular es, bueno, ¿y quién es el hueso? ¿Cuál es la fotografía del rostro? Una fotografía bien equilibrada. ¿Quiénes son los globos oculares? De pronto poner un hilo a manera de plomado de equilibrio del centro de la frente, de la clavela, y poner un hilo para saber si este maxilar es que está desviado hacia este lado, porque nosotros a este momento estamos creyendo que es que la mandíbula está desviada hacia este lado. Qué sorpresa tendríamos si alguien nos dijera, no, es que la mandíbula no está desviada, lo que está desviado es el hueso maxilar, que durante su conformación esquelética, por cualquier razón, el esfenoides hizo una rotación, las apófisis pterigoides del esfenoides hicieron una extensión, una flexión mejor, y por consiguiente este hueso maxilar se quedó atrás, y ante una matrices funcionales, los globos oculares, una matriz funcional mayor, un globo ocular mayor que el otro, el hueso maxilar se fue desviando hacia este lado, y de repente lo que tenemos es que esta mandíbula está centrada. Ahora, no así de simple, es posible que esto sea de lado y lado. Las maloclusiones se establecen miofuncionalmente en medio de unas matrices funcionales que están creciendo, que están desarrollándose y que están produciendo el desarrollo craneofacial. Entonces, pero es muy factible que este hueso maxilar esté desviado también hacia un lado, que no es que tan ortodoxamente esta maxila esté muy bien y que el que está desviado es la mandíbula, que debe haber de lado y lado. Entonces, de repente entender que resolver los problemas de forma es muy fácil. Resolver los problemas, poner el tornillo que yo digo, poner un tornillo en abanico acá, nos va a resolver este espacio. Poner un expansor dental inferior, nos va a resolver esto. Pero, ¿quién es la visión? ¿Quién es el oftómetra? ¿Quién es el oftalmólogo? ¿Qué interdisciplinaridad está existiendo entre este paciente, entre esta boca y el plano óptico, el plano bipupilar? ¿Qué relación está existiendo? ¿Qué interdisciplinaridad o transdisciplinaridad está entendiendo entre este clínico de la odontología y el podólogo que está viendo? Está evaluando en ese análisis diagnóstico que llama la posturología o la posturometría, que es un importantísimo análisis diagnóstico, es una disciplina diagnóstica exorbitante, impresionante, pero a veces veo yo a gente que le molesta que se le llame disciplina diagnóstica. La posturometría es el aterrizaje de un conocimiento clínico que después el ser humano en bipedestación, que el ser humano en bipedestación expresa los desequilibrios del cinturón pélvico, el cinturón escapular, del plano bipupilar, de la planta, del ovaro o lobago en el apoyo podal. En fin, entender eso, y esto está plasmado acá. De hecho, esto puede ser la víctima o el victimario. Yo presumo más que es víctima, que esto es víctima, y que como tal, aquí se hace
necesaria la transdisciplinaridad. ¿Quién es el otorrino? ¿Quién será el otorrino que tiene que tratar, intervenir este caso? ¿Quién será el fonoaudiólogo? ¿Quién será el podólogo? Todo esto hay que considerarlo y entender que de repente para nosotros es muy simple expansionar este arco, aunque estoy casi seguro que nadie pensaría en expansionar una mandíbula de un paciente prógnata mandibular no con hiperplasia. Aquí no hay hiperplasia, en esta mandíbula no hay hiperplasia. Podría haber hipoplasia, pero hay prognatismo mandibular. Es decir, tendencia a prógnata, que hay una tendencia a prógnata. Mucho cuidado, repito, en nuestras comunidades o en general, yo a veces creo que nosotros no diferenciamos entre hipoplasia y retrognatia, que son dos cosas absolutamente distintas. La una alude al tamaño y la otra alude a la posición en el maxilar. Es decir, la una corresponde a unos centros de crecimiento que están atrás, en la articulación occipitoatloidea, si estamos hablando del maxilar, o en el cóndilo, en el cóndilo, en la fosa glenoide, en la fosita medial del cóndilo, en la rama del cóndilo. Entender que una cosa son los centros de crecimiento que potencian el desarrollo y posicionamiento de estas entidades adelante, y otra cosa distinta es el tamaño de las arcadas dentales. Entonces, resolver estos tamaños, hacer este análisis geométrico de decir, hombre, pongamos una herramienta de esta, no toquemos estos dientes, toquemos estos otros, dejemos esto libre por este lado, no toquemos sino este 6, por este lado toquemos todos los dientes, expansionemos este arco lentamente, consigamos el espacio para este diente. Esto es muy simple, conseguir esto es muy simple. Y yo casi estoy seguro que esa expansión puede contribuir en que esta mandíbula, con esta tendencia prógnata, pueda venirse un poco hacia atrás y acomodarse de mejor manera, ¿cierto? En la medida en que se expansione esto. Y en la medida en que no se toque esta distancia intermolar no se puede ampliar. Por esa razón el tornillo en abanico. Y qué bueno pensar en que la distancia intercanina superior, un tornillo en abanico, un tornillo excéntrico, ragno, podría aumentar la distancia intercanina y permitir que esta mandíbula migre un poquito hacia atrás. Es decir, resolver los problemas de forma e incluso pensar de pronto en corregir la línea, aunque este paciente tiene 14 años, y seguramente, presumo yo que tiene 14 años, y seguramente a esta edad va a ser muy difícil corregir esto que está plasmado. Ahora, también debíamos preguntarnos por qué no lo vimos antes, porque este paciente no acudió a la consulta a más temprana edad para haber resuelto muchos problemas que hay aquí. Pero lo que quiero decir es que esto es interdisciplinar, transdisciplinar. Esto no puede resolverse solo desde la odontología. El planteamiento que nosotros estamos haciendo, la hipótesis, la especulación que nosotros estamos haciendo es una especulación absolutamente biomecánica, biofísica debería ser, que está resolviendo unos problemas de tamaño de las arcadas dentales y de repente cayendo sobre su majestad la pieza dental, la del odontos diente y logía estudio, la de la odontología. Entonces, pensar en esto. De esto hay mucho para decir, seguramente se me olvida la mitad de lo que venía a decir, pero básicamente es esto: entendamos que una cosa es la forma y otra cosa es la función. La forma y la función deben caminar en equilibrio, en simbiosis, en sinergia. La forma y la función deben de caminar en esto. Aquí la función está por un lado y la forma está por el otro, y resolver los problemas de forma únicamente en esta alteración oclusal, pues no nos va a decir mucho, pero sí nos va a ayudar. Pero pienso que esta especulación puede llevarnos a un mejor análisis. No vea esto con esa óptica inquisidora que vemos a veces las teorías de quien se atreve a hablar. No lo veamos de esa manera, sino que veamos y recogamos información. Y aquí debajo usted puede plasmar todas sus dudas, todas sus inquietudes y todos sus aportes, que de eso se trata, de construir. Solo la discusión académica nos mantendrá unidos, solo la discusión académica nos hará grandes. Entonces, por su atención, muchas gracias.